Tenemos el siguiente ejercicio. Es un ejercicio interesante para ver cómo se comporta la suspensión de un coche cuando pasa por un bache. En este analizaremos las fuerzas que actúan, calcularemos la aceleración, la fuerza del amortiguador y entender cómo influye la rigidez del resorte. Tenemos un coche de masa de 1.393 kilogramos que circula a 15 metros por segundo y pasa sobre un bache de 5 centímetros de altura. La suspensión del coche se comporta como un resorte con constante elástica de 20.000 newton por metro y un amortiguador con coeficiente de 1.500 newtons. Y queremos ver cómo se comporta justo después de pasar el bache y durante las oscilaciones. Acá el primer ejercicio nos dice dibuja un diagrama del coche en el cual se representan las fuerzas que actúan sobre el punto más alto de la oscilación después del bache. Entonces, presentando en el punto más alto la oscilación después del bache, tenemos las fuerzas, en este caso masa por gravedad, o la fuerza de la gravedad, que es el peso del coche, multiplicado por la gravedad, en ese caso es el peso, tiende hacia abajo, y tenemos una fuerza del amortiguador, en este caso que es en el instante es casi cero, por lo cual su velocidad es nula. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza del amortiguador es menor que el peso del vehículo, o esa multiplicación de masa por gravedad. Por consiguiente, la aceleración neta es hacia abajo, es lo que estamos viendo en este momento, y el coche empieza a descender nuevamente. Quiere decir que el vehículo a coger el bache prácticamente pega como un saltico y el amortiguador lo que hace es bajar el vehículo. Hagamos de cuenta de que coge el bache, esto es como una superficie o un muro o algo, el vehículo se levanta y el amortiguador pues sube. Pero en este caso el amortiguador tiende a estabilizarlo, por lo cual baja el vehículo. Por consiguiente tenemos esas fuerzas que apuntan hacia abajo. En el segundo punto, analizaremos cuando el punto es más bajo de la oscilación. Justo cuando el coche termina de subir el bache, el resorte está comprimido, así que ejerce una fuerza hacia arriba. La segunda ley de Newton nos dice que el signo negativo indica que la aceleración es hacia abajo, es decir, el coche empieza a bajar después de pasar el bache. En ese caso, pues, en el punto más bajo de esa oscilación, tenemos una fuerza del resorte ejercida hacia arriba, tenemos el vehículo, en este caso el peso, que es masa por gravedad, y la fuerza del amortiguador. ¿Qué quiere decir en este momento? Que cuando estamos en el punto más bajo, es cuando el coche termina de subir el bache, o sea, está en su máximo, está arriba, y el soporte, el resorte está comprimido, así que ejerce una fuerza hacia arriba como tal. Aquí tenemos los cálculos. Continuamos con los cálculos. Tenemos nuestros despejes, nuestra información, despejando, y tenemos al final, en el eje horizontal estamos trabajando en el eje Y, puesto que el amortiguador va de arriba hacia abajo. Y tenemos una velocidad negativa, que es lo que nos indica que la aceleración es hacia abajo. Es cuando el coche empieza a bajar después de pasar el bache. La fuerza del amortiguador se calcula como fuerza del amortiguador es igual a la constante de amortiguación por velocidad inicial. Si la velocidad inicial hacia abajo del coche es de 1.9 metros por segundo después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en este instante? ¿Y cómo afecta esta fuerza a la aceleración del vehículo? Entonces tenemos la constante de amortiguación que nos la está dando el ejercicio, esa velocidad que es de 1.9 metros sobre segundo, que es la que tenemos aquí, que nos da el ejercicio, haciendo la multiplicación correspondiente. Acá estamos haciendo cancelación de unidades. Esta, como está dividiendo y está multiplicando, se cancelan. Esta multiplica y esta divide segundos. Se cancelan y obtenemos 2850 newton. Quiere decir que en este momento el amortiguador se opone al movimiento. Esto quiere decir que si el vehículo baja esta fuerza, va hacia arriba, por lo cual reduce la aceleración hacia abajo. Con esto se logra que el vehículo se estabilice más rápido.
Después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es de 0.8 segundos, calcula el tiempo que tarda el vehículo en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Después del bache, el coche oscila verticalmente y si el tiempo entre dos máximos consecutivos es 0.8 segundos, esto corresponde a un periodo completo, por lo cual el tiempo para alcanzar altura máxima es la mitad del periodo. Sube, acá pasa el bache, tiempo inicial, la altura máxima que alcanza y cuando se estabiliza. Básicamente, como estamos dividiendo, la mitad del periodo daría 0.4 segundos. Esa sería la respuesta y aquí se agrega una gráfica para mostrar un poco el procedimiento. ¿Cómo afectaría una suspensión blanda, valor de K bajo, al comportamiento del vehículo en carretera con muchos baches? Usa la ley de Hood para analizar esta situación. Si K baja para una misma fuerza, la deformación de X aumenta. Esto significaría que el coche se hunde más al pasar un bache. Como resultado se siente más suave, pero el coche rebota más y tarda más en estabilizarse. En cambio, una suspensión dura, o sea, un K alto, mantiene el coche más firme, pero transmite también más las vibraciones a los pasajeros. Acá tenemos la explicación teórica de qué sucedería si tenemos un K alto, un K bajo. Al tener esta ecuación, K o X igual a la fuerza sobre la constante, K disminuye y X aumenta. Acá en otro despeje, K disminuye y la fuerza disminuye. Si la suspensión es blanda, o sea, K es pequeño, el resorte es flojo, por lo cual tiende a hundirse más cuando pasa un bache. Los pasajeros sentirán que el vehículo rebota más y se mueve arriba y abajo por más tiempo. Se siente más suave al pasar el bache, pero el vehículo perdería estabilidad. Y si la suspensión es dura, o sea, K es grande, el resorte casi no se hunde al pasar el bache y el vehículo se mantiene más firme, pero los pasajeros experimentarían más duros los golpes del vehículo. Eso básicamente se define por la ley de Hood y al hacer cambios o básicamente despejes dentro de la misma ecuación, verificamos estas dos nuevas ecuaciones que nos dan este siguiente análisis. Esas serían las respuestas a nuestro problema.